Feliz Día del Trabajador Estatal para todas nosotras y nosotros. Y la verdad es que es una buena manera de conmemorar nuestro día, de festejarlo, teniendo este encuentro con nuestros hermanos y hermanas de la patria grande latinoamericana y caribeña, porque, bueno, podemos ir demostrando una vez más esta construcción en común. Hoy lo estamos conmemorando acá en la Argentina con muchas acciones, además de esta central que realizamos en conjunto con las organizaciones que integramos la CLATE, porque el gobierno ha convocado en este mismo día al Consejo del Salario Mínimo y del Empleo, y para variar, como parte de su política de tercera reforma del Estado en curso, y a la que sin ninguna duda impacta fuertemente en el tema de la seguridad social, y ya me voy a referir ahora, luego, para nosotros esta es una jornada de lucha para reafirmar los derechos de los trabajadores estatales, porque aquí en la Argentina, para los trabajadores de los estados provinciales y los estados municipales, no se reconoce el derecho al salario mínimo vital y móvil. O sea que una de nuestras exigencias, y por ello vamos a movilizar hoy allí, y esto obligará a que me tenga que retirar luego de mi exposición, nos vamos a movilizar al Ministerio de Trabajo, donde sesionará el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para exigir este derecho para todos los trabajadores. Es una verdadera falla garrafal de esta democracia que demuestra los límites que tiene. Y también porque exigimos que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil también reconozca la participación y la temática de casi 5 millones de trabajadores que están excluidos del mercado laboral, que están precarizados, en cooperativas, desocupados, subocupados, cuentas propistas, que hoy no tienen un reconocimiento por parte de las políticas de Estado, y para nosotros el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y el Empleo deben contenerlos plenamente, no solamente en sus derechos, y por eso que reclamamos un salario mínimo vital y móvil que los contenga para que ningún trabajador esté por debajo del nivel de la pobreza, sino también para que sean reconocidas sus organizaciones, porque si hay algo que hemos podido lograr en nuestro país a partir de la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina, es poder incorporar el concepto y la práctica de construir un nuevo modelo sindical que incorpore a estos actores trabajadores que están excluidos de esta crueldad, crueldad e hipocresía del sistema capitalista, en la cual es el propio empleador, el propio patrón, el que reconoce o no la condición de trabajador. Y por eso para nosotros que el Estado en el Consejo del Salario incorpore a estas organizaciones y estas temáticas es parte central de nuestros reclamos. Y ahora sí, abocándome a la cuestión específica, quisiera en pocos minutos poder retratar cuál es la realidad en nuestro país. Decía que el gobierno nacional ha puesto en marcha una tercera reforma del Estado que tiene como uno de los blancos principales la reformulación del sistema de seguridad social en la Argentina. Venimos en nuestro país de una primera y segunda reforma del Estado que se produjo en los años 90, que lo que en el plano de la seguridad social
impuso la privatización del sistema previsional, la creación de las AFJP por un lado y las ART, las de riesgo de trabajo, como mecanismos de manejo directo por parte de los bancos y de las financieras en función de quitar derechos de los trabajadores y de utilizar el ahorro y el aporte y la salud misma de estos como un mecanismo de negocio y financiamiento para los negocios de unos pocos a costa de las necesidades del conjunto. Ese sistema de AFJP fue combatido desde un primer momento por los jubilados, fueron los que se pusieron en la primera trinchera de lucha en los años 90 y fue inclusive la primera batalla que dio nuestra Central de Trabajadores de la Argentina. Promovieron los jubilados y los trabajadores, promovimos una recolección de firmas que superó el 1,5 millones de firmas, el objetivo había sido 1 millón, para rechazar la instauración del sistema de AFJP, del sistema de privatización. No lo logramos, pero sí logramos que el Banco Nación tuviera en manos del Estado, tuviera que crear una propia AFJP, que fue el piso que nos dio posteriormente, vencido luego de la rebelión del 2001, la hegemonía del modelo neoliberal, la posibilidad de poner en discusión la restitución del sistema, de un sistema basado en la solidaridad, basado en la condición pública y en la responsabilidad del Estado, cosa que logramos en los primeros años de este siglo XXI. Pero hoy el gobierno intenta arremeter nuevamente como parte central de su tercera reforma del Estado, y es importante analizar la hipocresía, pero además la utilización del lenguaje como un mecanismo que impacta en las conciencias del conjunto de la sociedad. Apenas asumió, el gobierno promovió una ley de reparación histórica hacia los jubilados. Aleluya, el gobierno se preocupa por la realidad de los jubilados, dirán ustedes. Bueno, en realidad el gobierno lo que promovía con esa ley era reconocer a través de la ley un derecho que ya tenían los jubilados, que eran las deudas que tenían del reconocimiento del 82% móvil, que habían ganado los jubilados en la justicia y que el Estado no había efectivizado ese derecho y ese triunfo en la justicia, y la ley lo que hacía era reconocer, pero con la condición de que se firmara, primero, de que el pago no iba a ser la totalidad de la deuda, y segundo, de que se autolimitaban quienes iban a efectivizar el cobro de efectuar nuevas demandas al Estado. Pero tenía además un tercer aspecto esta ley, que venía encubierta, que era la decisión de reformar el sistema previsional en la Argentina en los próximos 3 años. Ya ha transcurrido 1 año de que se aprobó esta verdadera estafa al derecho de los trabajadores activos y jubilados, y en este momento el objetivo del gobierno es avanzar para terminar su mandato concretando una ley de reforma del sistema previsional que lo que tiene como objetivo es terminar con la jubilación como un derecho y convertirla simplemente en un subsidio a la vejez. Este objetivo, que está en el núcleo central de la tercera reforma del Estado, tiene que ver con la capacidad de recursos que este sistema solidario, estatal y público posibilita para el conjunto de la población. Pasaron rápido los 10 minutos, me queda uno nomás. Dice que me regaló uno encima.
Durante la semana pasada realizamos, junto con otras organizaciones de trabajadores jubilados y trabajadores de otras organizaciones sindicales del sector, una jornada en defensa del sistema previsional y del sistema de seguridad social. Porque a la par que avanzan sobre el sistema jubilatorio, también están avanzando en el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la capacidad de recursos de la recaudación del sistema previsional puesta para sostener la sustentabilidad, así lo dice su propio nombre, porque con los fondos que el Estado recuperó de las AFJP se invirtieron acciones en empresas privadas. Ahora el gobierno lo que está haciendo es regalando esas acciones y desfinanciando el fondo de sustentabilidad. Y al mismo tiempo el gobierno está atacando a los jubilados, cortándole beneficios de la obra social, el PAMI, y al mismo tiempo también está cortando subsidios a los trabajadores y discapacitados y discapacitadas. O sea que la ofensiva es sobre el conjunto del Estado, reformando el Estado, fundamentalmente quitándole derechos a los que menos tenemos y aumentando la tasa de ganancia de las grandes empresas, fundamentalmente empresas transnacionales, porque la mayor parte del sistema de bancos en nuestro país, del sistema financiero, está en manos de empresas transnacionales. Yo decía que una de las, y con esto termino, una de las líneas principales de intervención de esta tercera reforma del Estado impacta en la conciencia del conjunto de la población, tergiversando los conceptos, una ley de reparación histórica para estafar a los jubilados. Pero esta tarea no es una tarea ingenua. Yo decía que quienes ocuparon la primer trinchera en la lucha contra la privatización del sistema previsional fueron los jubilados. Los trabajadores activos es una tarea de construcción de conciencia permanente y por eso es que es muy importante que esta campaña, me pareció muy linda, sinceramente no le había visto el video, es muy importante que llegue a cada sector de trabajo, porque necesitamos que los trabajadores activos asumamos plenamente que quienes más perjudicados estamos con las reformas previsionales no son los jubilados. Los jubilados ya tienen un sistema en el que están y bueno, podrá variar en más o en menos poco, pero en quien sí variará sustancialmente es para con los trabajadores activos, quienes somos los jubilados del futuro. Entonces, construir conciencia para dar una pelea conjunta en la defensa del sistema de seguridad social manejada por el Estado, que sea pública, que sea controlada y democratizada por los propios trabajadores, los propios beneficiarios y aportantes al sistema, y basada en la solidaridad intergeneracional, son conceptos fundamentales que hay que construir en la conciencia de cada trabajador, de cada trabajadora. Entiendo que conmemorar este día poniendo este tema como tema central en el Día del Trabajador Estatal es un aporte sustancial a que el conjunto de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, y de aquellos que están excluidos del sistema que necesitamos incorporarlos y hacerlos parte de la lucha, que son los trabajadores precarios, me parece que es un aporte de fundamental importancia y por eso el valor de esta jornada organizada con la CLATE. Muchas gracias por poder ser parte de ella.